Yo quiero hablarte de un tema que titulé El Dios de la aceleración. Nuestro Dios es un Dios de acelerar los tiempos. No sé si te has fijado, pero me imagino que sí, que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, el tiempo corre muy rápido. Yo he oído comentarios muy frecuentes, y yo sé que tú también lo has oído con amistades, con gente que convives, de que pasa el tiempo bien rápido. O sea, ¿a cuánto hace que celebramos Christmas? Y ya estamos bien próximo otra vez a Christmas. Y dice uno, ¿cómo? Si hace poco que... Porque el tiempo, Dios es un Dios de aceleración. Dios acelera las etapas, los tiempos, los años. Dios es un Dios de aceleración. Y de eso te quiero hablar hoy. Pero antes de entrar al tema de lo que Dios hace cuando acelera nuestros tiempos, cuando acelera nuestras bendiciones, nuestros milagros, acelera todo. Antes de entrar de lleno al tema, quiero que sepas que los seres humanos, por lo regular, batallamos mucho para ponernos de acuerdo. Yo no sé por qué los seres humanos batallamos para ponernos de acuerdo unos con otros. ¿Cómo se batalla con eso? ¿Por qué? Porque cada mente, cada cabeza es un mundo. Y cada persona piensa de una manera, y aunque sean nomás dos personas que se quieren poner de acuerdo, pues una piensa de una manera, otra de otra. ¿Y cómo batallamos para ponernos de acuerdo? Y sabes que el ponernos de acuerdo tiene que ver mucho para que Dios obre en esa aceleración de tu sueño, de tu bendición. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo como seres humanos. El no estar de acuerdo en donde tienes que estar de acuerdo, porque tú en muchas partes tiene uno que unir y estar de acuerdo. Tú perteneces a un club, tienes que estar unido a ese club, tienes que estar de acuerdo con ese club. Perteneces a una familia, tienes que estar unida a esa familia, tiene que haber unidad en esa familia, tiene que haber un acuerdo, si no las cosas no funcionan. En una asociación de negocios tiene que haber como un acuerdo para que funcione. En una iglesia tiene que haber unidad y un acuerdo tremendo entre la gente para que funcione. Todo para que funcione necesita estar la gente de acuerdo, pero batallamos mucho con eso. Y cuando en un lugar no hay un acuerdo, no hay una unidad, Dios no puede bendecir ese lugar, Dios no puede mandar victoria donde no hay unidad. Iglesia, ¿me estás escuchando? Y tú sabes en qué lugares o en qué partes de tu vida tienes que unirte. En todo tenemos que unirnos. Estás en una empresa, tienes que unirte a la visión de la empresa. Estás en una iglesia, tienes que unirte a la visión de la iglesia. Estás en una familia, tienes que unirte a la visión de la familia. Entonces tienes que ponerte de acuerdo, porque el no ponernos de acuerdo nos trae división, nos trae falta de unidad. Y la falta de unidad, Dios, cuando ve que hay falta de unidad en algún lugar, en una familia, en un lugar específico, Dios no puede bendecir ni dar victoria. Tiene que primero haber unidad. Y vamos a la escritura, Marcos capítulo 3, versículo 25. Es muy clara la palabra de Dios, muy clara. Mira lo que dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, está diciendo, una casa dividida contra sí misma no permanece, no llega a ningún lado, no va a lograr nada, porque hay división. O sea, cuando en un lugar, en una asociación, en una familia, en una iglesia, donde quiera que haya división, va a terminar mal. Va a terminar mal, no va a llegar a ningún lado, no va a haber victoria, no va a tener la bendición de Dios, porque hay división. Una casa dividida no puede permanecer. Una familia dividida no puede permanecer. Una iglesia dividida no puede permanecer. Una asociación de empresas, de negociantes desunidos no pueden permanecer. Tienen que unirse. La palabra de Dios es muy clara. Porque unos van a estar jalando para la izquierda y otros van a estar jalando para la derecha. No van a llegar a ningún lado. Va a ser un caos. Y siempre con los que más batallamos son los que están más cerca de nosotros. Con la gente que está cerca de nosotros, los más allegados a nosotros, son con los que más batallamos para ponernos de acuerdo. Y sí, nosotros como padres amamos a nuestros hijos aman a sus padres. Y sí, nosotros como padres amamos a nuestros hijos, pero los amamos tanto que a veces nos dan ganas de agarrarlos del pescuezo ¿verdad? Para que puedan entender un poquito. Pero los sigues amando. Pero batallamos a ponernos de acuerdo. Sí, batallamos a ponernos de acuerdo. No debería de ser esto. Claro que eso no debería ser en nuestras familias. Por eso no avanzamos. En una ocasión le preguntaron a un pastor muy famoso, muy reconocido, y tenía ya años dando buen testimonio como pastor y como su matrimonio, su hogar. Le hicieron una pregunta en la televisión a ese pastor y le dijeron, oiga, ¿usted nunca ha pensado en el divorcio?
Y él dijo, en el divorcio no, pero en el homicidio sí, dice. Claro, lo dijo de broma, ¿verdad? Pero lo estaban entrevistando. Pero necesitamos aprender a unirnos. Dios nos dio la capacidad de ponernos de acuerdo. El marido con la mujer tiene que aprender a ponerse de acuerdo. Mujer, tienes que aprender a ponerte de acuerdo con él. Si no, no van a llegar a ningún lado, no va a suceder nada. En esa escuela donde estás joven, tienes que aprender a ponerte de acuerdo con tu maestro, con el principal. Tienes que ponerte de acuerdo. No vas a ir a ningún lado. Donde quiera que vayamos, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Entonces, a toda costa tenemos que evitar el conflicto, el pleito, la división. ¿Cómo? Poniéndonos de acuerdo. Tú busca la manera, porque en donde no hay un acuerdo, va a haber división, va a haber conflicto, va a haber pleito, va a haber problemas. Hay amistades que tienen años, y por un pequeño desacuerdo dejan de ser amistades, porque ya pasó un desacuerdo, se desintegró. Hay matrimonios que tienen años, hay algunos matrimonios que pueden tener años y años, y con un desacuerdo y se deshace el matrimonio. Dios nos dio la capacidad, iglesia, escúchame, Dios nos dio la capacidad para ponernos de acuerdo con nuestras personas que tenemos que ponernos de acuerdo. Que no quieras, esa es otra cosa. Que tu orgullito no quiera, esa es otra cosa. Que te amachas y es que yo tengo la razón. ¿Y quién te dijo que tiene la razón? Eso es lo que tú piensas, pero muchas veces no tienes la razón. Muchas veces la razón no la tienes tú. Pero estás ahí y no te pones de acuerdo. Bueno, sigue adelante, porque una casa dividida contra sí misma no va a prosperar, no va a prevalecer. Es que pastor se mantiene diciéndome y díceme y eso me enoja porque me está dice. Pues aprenda a no ofenderse. Ahorita lo decía la pastora, mi esposa. Dijo, aprende a no ofenderte. Los hijos de Dios debemos de aprender a no ofendernos. De que van a venir ofensas, pero tienes que aprender a no ofenderte. Sea sabio, sabia y aprenda a retirarse del lugar donde lo están ofendiendo. Aprenda a cierto tiempo a retirarse de allí. Pero es que me voy a ver mal como que un cobarde, una cobarde. No. Usted está siendo sabio. Si ya está la cosa caliente, está por explotar un pleito, pues retírese. Váyase de allí. ¿Qué pensaron de mí? No me importa lo que pensaron. Yo me retiro. Evite los conflictos y los pleitos y las divisiones. Aunque tenga la razón, mejor retírese. Eso es ser maduro espiritualmente. El maduro espiritual. O sea, ¿quién va a empezar? Cuando ya empezó el conflicto, el pleito, la legata, ¿quién va a empezar de los 2 o las 4 personas que están ahí? ¿Quién va a empezar la paz? ¿Quién va a empezar a iniciar la paz? El más maduro, el que dice que es muy espiritual. Ese es el que debe empezar a traer la paz y retirarse o hacer lo que tenga que hacer para que venga la paz. Y no meternos en nuestro cajón de que yo tengo la razón y mi orgullo y aquí estoy yo y yo tengo que ganar. El domingo pasado les hablaba que a veces es necesario perder, dejarse perder para poder ganar. En algunas situaciones hay que aprender a dejarse perder para poder ganar. Y te vuelvo a repetir, no todo el tiempo usted tiene razón, ¿eh? A veces no la tienes. Ese es tu pensamiento y esa es tu opinión y ese es tu razonamiento, pero no la tienes. La Biblia dice claramente en un pasaje, dice que bienaventurados son los pacificadores. Así dice la Biblia. Bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán el reino. Bienaventurados los pacificadores. O sea, Dios nos llamó a poner paz. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú eres el que debes de poner la paz. Si te estás tratando o estás iniciando un pleito con alguien que no conoce de Dios, ¿quién es el que va a iniciar el traer la paz? El que conoce a Dios, tú. La otra persona no conoce a Dios, nunca va a empezar a hacer la paz. Tú eres la que tienes que llevar la paz. Hay otro versículo de la Biblia que dice que a paz nos llamó el Señor. Iglesia, nuestro deber como cristianos y como hijos de Dios es buscar la paz en toda situación. Y no andarnos peleando y todo. Iglesia, están muy quietos, muy calladitos, muy... como diciendo, ¿y ahora qué hago? Pues escuche la palabra. Más bienaventurados son los pacificadores. Nuestro deber es poner paz. Bienaventurados los pacificadores. Note que no dice, bienaventurados los que tienen razón. Escúchame, iglesia. Así dice la Escritura. Bienaventurados los pacificadores. No dice, bienaventurados los que tienen la razón. No.
No se amache a que tiene razón. A veces, aunque usted no esté muy de acuerdo con la otra persona, Dios nos dio la capacidad, aunque no estén de acuerdo, aunque no opinen lo mismo y no piensen lo mismo, Dios nos dio la capacidad de ponernos de acuerdo. Y es por su bien que se pongan de acuerdo. Si es que quiere llegar a cosas grandes, porque una casa dividida contra sí misma no prevalece, no permanece, no tiene victoria. Pero es que pastor, pero es que usted no conoce mi situación y yo tengo la razón, ya tengo años con esto batallando y yo tengo la razón, yo sé esto, lo he comprobado, lo he confirmado, yo tengo la razón. Bueno, pues quédese con la razón. Y con mucha razón, y a lo mejor usted tenga mucha razón, pero se va a quedar abandonado y solo. Con mucha razón, pero va a perder su familia. Con mucha razón, pero no va a llegar a ningún lado. Con mucha razón, pero no va a tener nunca nada. Pero tiene razón. No, sea flexible y aprenda a no permitir que haya división en donde no debe de haber división. La Biblia, hay un pasaje en la Biblia que dice que escucha bien esto por favor, iglesia. Hay un pasaje en la Biblia y es en Deuteronomio. Dice que una persona hace correr a 1000, hace huir a 1000 personas, pero 2 hacen correr a 10,000. ¿Esto qué nos enseña? Que hay una diferencia muy grande. Uno solo hace correr a 1000, pero 2 juntos hace correr a 10,000. Me está hablando de que, puestos de acuerdo, usted adquiere una fuerza 10 veces mayor de la que está haciendo ahorita. Usted tiene un empuje 10 veces mayor del que está haciendo ahorita. Me enseña que su avance en la vida o en lo que está emprendiendo es 10 veces mayor cuando se pone de acuerdo. ¿Por qué esa puerta no se abre? Ya tengo tiempo orando. ¿Por qué será que algunas puertas no se abren? Porque las estás tratando de abrir con la fuerza tuya de 1000 y esa puerta se abre con la fuerza de 10,000 de 2 puestos de acuerdo. Estás batallando porque quieres. Una casa dividida no va a prevalecer. Uno echa a correr a 1000 y 2 echan a correr a 10,000. Esto me habla de aceleración. Si tú hoy aprendes a ponerte de acuerdo con quien te tienes que poner de acuerdo, ustedes saben con quién se tienen que poner de acuerdo. Si tú te unes hoy con quien sabes que te tienes que unir, entonces tú vas a tener una fuerza de 100%. O sea, no vas a estar caminando en la vida, escúchame, con el 10%. Eso es lo que está diciendo ese pasaje en Deuteronomio cuando dice que uno hace correr a 1000 y 2 hacen correr a 10,000. Está hablando de una relación de 1 al 10. Está diciendo que cuando tú estás solo y no te quieres poner de acuerdo por tu orgullo, por la razón que sea, tú estás avanzando en la vida al 10% de tu capacidad, cuando lo puedes hacer al 100%, solamente poniéndote de acuerdo. ¿Estás aquí, iglesia? Poniéndote de acuerdo. ¿Por qué no se abrirá esa puerta? Porque se abre con la fuerza de 10,000, no de 1000. Nomás ponte de acuerdo con tu esposa, ponte de acuerdo con tus hijos. Pastor, es que mi esposa es muy diferente a mí. ¿Sabes que las personas que Dios nos puso cerca de nosotros, que están muy allegados a nosotros, personas, tus familiares, tus hijos, tu esposo, no es una coincidencia? Dios te la puso ahí porque hay un propósito. Tus hijos no son tus hijos nomás porque llegaron de repente, aparte que ya sabes por qué llegaron. No, o sea, no es una coincidencia. Esos son los hijos que Dios te dio. No es una coincidencia que te hayas casado con ese hombre, con esa mujer. No, hay un propósito de Dios con esa persona que está a tu lado. Increíble. Pastor, es que ella es muy diferente a mí. Y ella dice, es que él es muy diferente a mí. Pues, qué descubrimiento tan tremendo. Vamos a hacerte un cuadro donde descubrió esto. Descubrió que la mujer es diferente al hombre y el hombre a la mujer. Y que la mujer piensa diferente al hombre y el hombre piensa diferente a la mujer. Es normal. Y a veces, en las consejerías, a veces la gente les pregunta a uno a las parejas, ¿y por qué se quieren divorciar? ¿Por qué se quieren separar? Pastor, es que incompatibilidad de caracteres. O sea, no es que, qué buen descubrimiento. Todas las parejas tienen eso. Todas las parejas son de carácter incompatible. Dios no así nos hizo. Hizo a las mujeres de una manera, hizo a los hombres de otra. Pero Dios dice, aún así, yo les di la capacidad de que aprendan a ponerse de acuerdo y logren cosas grandes y no caigan en el pasaje que dice que una casa dividida no prevalecerá, sino todo lo contrario, una casa bien unida prevalecerá en todo, tendrá victoria en todo, la bendición vendrá a sus vidas. Hay una ley en la Biblia muy claramente que habla de la siembra y la cosecha.
Lo que tú siembras cosechas. Lo que tú siembras cosechas. Así es que, si tú siembras respeto, vas a cosechar ¿qué? Respeto. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Siembras amor, vas a cosechar amor. Siembras admiración, vas a cosechar admiración. Siembras buen trato a tu esposa, vas a recibir ¿qué? Buen trato a ti. Lo que siembras cosechas. Escuchen bien, padres de familia. Si tú siembras buen trato a tu esposa, tus hijas, no tus hijos, tus hijas van a cosechar buen trato de sus yernos a ellas. Se cumple la palabra. Y si tú quieres que tus hijas sean bien tratadas por los yernos que les va a tocar, trata bien a tu esposa. Porque esa siembra que estás haciendo de tratar bien a tu esposa va a repercutir en una buena cosecha para tus hijas. Ningún padre de los que estamos aquí nos gustaría que nuestras hijas fueran maltratadas. Pero muchas veces sucede porque están cosechando lo que nosotros mismos sembramos. Ama a tu esposa. ¿Quién vino el domingo pasado? La mayoría, ¿verdad? ¿Recuerda el mensaje del domingo pasado? Hablando de los matrimonios y de los hogares felices. Que la verdad, marido, tienes que tener ojos para tu esposa y tu esposa debe de ser, les decía, la mujer más linda de todas las que hay en la tierra. Para ti debe ser la mejor y la más linda. Y debes de metértelo en la cabeza y estar con eso. Y Dios va a bendecir tu vida. Entonces lo que siembras cosechas. Oigan, mi esposa y yo vamos a cumplir ya ahora en unos cuantos días, el 30 de octubre de este año, vamos a cumplir 35 años de casados. 35 años de casados. Toda una vida. Le digo, mi amor, te he dado toda mi vida. Le dije, toda una vida he estado contigo. Le dije, agradecida debías de estar. 35 años, fíjate, son muchos. 35 años y no logro terminar entrenarla. Sigue, y son 35 años. Ni ella a mí, ¿verdad? Pero así es. Pero a veces que no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, tenemos, y estamos a veces, fíjate, 35 años y a veces todavía, y no nos ponemos de acuerdo en algunas cositas, y nos ajustamos, y ahí poquito me discute ella, poquito, y nos arreglamos, y seguimos adelante. Pero así es. O sea, Dios nos dio la capacidad para poder ponernos de acuerdo. Una casa dividida no prevalecerá. Evita a toda costa el conflicto, el pleito, la división. Cuando uno se da cuenta cuando ya va a explotar la bomba, uno se da cuenta cuando ya va a haber un pleito, cuando va a perjudicar algo, ya mejor para el asunto. A veces déjate perder poquito para que ganes, retírate de ahí, haz algo, pero no mantengan la división. No mantengan la división, es muy peligroso. Increíble. ¿Será posible que algunas metas, bendiciones y sueños en la vida, y sueños de Dios, no los hemos logrado porque no hemos llegado a un acuerdo con la gente que tenemos que ponernos de acuerdo? Sí. ¿Será que habrá sueños en tu vida que ya Dios te los profetizó y te los dio y te los han confirmado, pero no los has visto? ¿Será porque no me he puesto de acuerdo con mi Jani? ¿No me he puesto de acuerdo con mis padres? ¿Con mi familia, que son mis hijos, mi papá? Sí. Tienes que caminar juntos, unidos. No van a llegar a ningún lado. El que usted piense de una manera y la otra persona piense de otra no quiere decir que no se puedan poner de acuerdo. Se tienen que poner. Dios nos dio la capacidad de hacerlo. O sea, sea flexible y ceda para contar de que se pongan de acuerdo y se tomen de esta palabra de Dios, Marcos capítulo 3, de esa promesa que dice que una casa dividida no prevalecerá, pero todo lo contrario, una casa que sí camina en acuerdo prevalecerá y tendrá victoria en abundancia. Tómese de esa promesa, tómese de eso. No se aferre a tener la razón. No se aferre, es que yo tengo la razón, es que ¿quién te dijo que tienes la razón? Eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, pero ¿quién te dijo que sí tiene la razón? Pregúntale a Dios, consulta a Dios, deja que sea Dios quien decida. ¿Estás aquí conmigo? Pero no te pongas en tu orgullito, es que yo tengo la razón, no se aferre. ¿Sabes que en mi casa yo tengo una regla con mi esposa? Yo tengo una regla y la regla es esta, que los últimos 2 golpes los doy yo. Cuando me dan y cuando caigo. Esa es una regla que tengo. Y ya, con eso soluciono todo. Pues ya en el piso, ¿ya qué hago? Ay, Señor. Muy bien, entonces, no se aferre a tener la razón.
No se afuera a tener razón. Camine en el 100%. Empiece a hacer y emprender todo lo que está emprendiendo en su vida con el 100%, no con el 10%. Hay gente que está avanzando, por eso no avanza y no avanza. Nomás se cansa y se fatiga y se esfuerza demasiado, pero no avanza porque nomás lo está haciendo con el 10%. Porque uno hacen correr a 1000, pero dos hacen correr a 10,000. ¿Me estás entendiendo la relación de 1000 a 10,000? De 1 a 10. Estás trabajando nada más con el 10% de tu potencial. Dice Dios, pues usa el 100%, nomás ponte de acuerdo con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, ponte de acuerdo ahí en la iglesia, ponte de acuerdo en ese club, ponte de acuerdo en esa asociación, ponte de acuerdo con tu socio empresario, ponte de acuerdo. Y empiezas a avanzar y avanzar y sin mucho esfuerzo. ¿Sabes que el enemigo no tiene que hacer mucho para destruir un hogar ni para destruir lo que quiera destruir? El enemigo lo único que hace es que mete división y ya. Dice el enemigo, ¿para qué me esfuerzo? El mismo enemigo dice, ¿para qué me esfuerzo yo tanto? Voy y les meto división y se acabó. ¿Te acuerdas del muro de Berlín? ¿Cuántos años querían tumbar el muro de Berlín? No pudieron. ¿Y cómo de repente sí pudieron? ¿Por qué pudieron tumbar el muro de Berlín? Porque la nación se dividió, se fracturó. Y en el momento que se fracturó, pudieron derrumbarlo. Porque una casa dividida no prevalecerá. Y tienes que aprender a unirte con tu esposa, con tus hijos, con tu familia y empezar a caminar en unidad, De 10, es mucha diferencia avanzar con el 10% de la fuerza a que con el 1000%, con el 100%. Increíble. La unidad hace que tú avances más rápido, hace que las cosas sucedan más rápido. Hoy titulé el mensaje, el Dios de la aceleración. Y Dios hace que se aceleren los procesos, se acelere tu bendición, se acelere tu victoria, se acelere todo lo que tiene que suceder en tu vida como bendición. Al decir todo lo que tiene que suceder en tu vida, estoy hablando de sucesos buenos que vienen de Dios. Dios los va a acelerar, pero necesitas aprender a ponerte de acuerdo y estar de acuerdo con quien tienes que ponerte de acuerdo. Créeme que lo que Dios iba a hacer en ti, lo que Dios iba a hacer en ti en 20 años, los puede hacer en 1 o 2 años. La relación 1-10. Lo que Dios iba a hacer en 5 años, lo puede hacer en unos cuantos meses. Nomás ponte de acuerdo. ¿Cómo batallamos para ponernos de acuerdo? Póngase de acuerdo y deje su orgullo a un lado. Y póngase de acuerdo y caminen en el mismo acuerdo, con el mismo sentido, con la misma dirección, con la misma decisión. Y Dios los sabe bendecir. ¿Para qué siguen así divididos, batallando y cargándose más todo? Y yéndose a la derrota, porque eso es lo que van a terminar cuando están divididos. Avance más rápido. Vamos a una cita, Mateo capítulo 18, versículo 19. No crea que lo que le estoy hablando nada más son ocurrencias mías. Es la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 18, 19. Dice claramente acerca del acuerdo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios es muy clara. Pastor, yo ya me sé ese versículo. ¿Y de qué te sirve que te lo sepas si no lo vives? Yo sé que ustedes tienen mucha sabiduría y muchos de ustedes ya tienen conocimiento de la palabra de Dios y qué bueno, así debe de ser y te lo conoces y hasta de memoria lo puedes decir el versículo, pero no basta con que me lo sepa, tengo que ponerlo por obra, tengo que llevarlo a cabo en mi hogar, en mi familia, en la empresa, donde quiera que esté. Porque ¿qué dijo Jesucristo? De cierto os digo que si 2 de vosotros, por cierto, no se necesita mucha gente, nomás 2. Si 2 de vosotros, no está diciendo, si 100 de ustedes se ponen de acuerdo, no, 2. Pastor, pero yo cómo voy a poner de acuerdo con alguien más si no estoy casado. Bueno, voy a declarar por fe que este año te casas. Pero si no estoy casado, pues ahí tienes a tus padres. Ponte de acuerdo con tu papá, con tu mamá. Ponte de acuerdo con tu hermana, con tu hermano, con tu líder, con tu pastor. Pero sí, dice Jesucristo, de cierto os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa, si la ponen delante de Dios, Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Puestos de acuerdo. Tú jalas para la izquierda, pero el otro está jalando para la derecha. Olvídate, forget it. ¿Sí entendieron eso? Forget it. Olvídalo. Necesitan ponerse de acuerdo. Increíble. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, 2 de vosotros,
Hay una fuerza y un poder tremendo en el acuerdo. No más por el hecho. O sea, dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa, mi Padre, dijo Jesús, lo va a conceder. Se lo piden a mi Padre, lo va a conceder. ¿Sabes por qué lo va a conceder el Padre? Por el simple hecho de que se pusieron de acuerdo. ¿Se lo merecerán o no? No sé. ¿Te lo merecerás o no? No sé. Pero con el hecho de que te pusiste de acuerdo, Dios te lo va a dar. Increíble, tremendo. Nomás aprende a ponerte de acuerdo. Iglesia, fácil, ¿verdad? Nadie dijo amén. Iglesia, facilito, ¿verdad? Facilito, está fácil. El asunto está fácil, nomás ponte de acuerdo. Pastor, es que usted no conoce a esa persona. No la paso, no, pues pásela. Es que usted no sabe cómo es conmigo, pues aguántese, no sé, vuélvase inofensible. Le conviene a usted ponerse de acuerdo, les conviene a los dos. Y sigan adelante, en victoria. Increíble, increíble. Iglesia, Dios puede hacer cosas en tu vida. Puede hacer que esas cosas pasen así de rápido. Que esa bendición que estás esperando, ese milagro, esa señal, ese sueño, se haga rápido. Nomás ponte de acuerdo. ¿Con quién, pastor? Tú sabes con quién tienes que ponerte de acuerdo. Yo no tengo que ir a decirte quién. Porque Dios es el Dios de la aceleración, los tiempos los acelera. ¿Qué tan interesado estará Dios en acelerar los tiempos? Escúchame por favor, no te me distraigas. ¿Qué tan interesante y qué tan importante y qué tan relevante será para Dios acelerar los tiempos, acelerar los procesos en la vida de uno, acelerar los sueños, las bendiciones de uno? Que cuando Jesús hizo su primer milagro, escucha bien, cuando Jesucristo hizo su primer milagro aquí en la tierra, cuando estaba aquí en la tierra, lo hizo, para empezar, lo hizo en unas bodas llamadas bodas de Caná de Galilea. El primer milagro, para empezar, el primer milagro que Jesucristo hizo no fue una sanidad. Esto es muy relevante, escucha por favor, es muy importante. En Dios no hay coincidencias y las cosas como están escritas en la Biblia no son coincidencias, tienen un propósito todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y el primer milagro que Jesucristo hizo no fue sanar un enfermo. El primer milagro que hizo Jesucristo no fue calmar la tempestad. El primer milagro que hizo Jesucristo no fue echar fuera un demonio. No fue traer y crear una plaga de ranas. No, el primer milagro que Jesucristo hizo fue convertir el agua en vino. Y lo hizo, escúchame, lo hizo en una ceremonia matrimonial. Y fue el primer milagro. Tiene mucho que ver eso. Hay mucha enseñanza. Que Jesucristo el primer milagro lo haya hecho en un pacto matrimonial. ¿Sabes por qué lo hizo en un pacto matrimonial? ¿Sabes por qué el primer milagro lo hizo en una boda? Porque a Jesucristo y a Dios mismo le interesa mucho el matrimonio. Le interesa demasiado el matrimonio. De hecho, la humanidad la inició con un matrimonio. Con Adán y Eva. La humanidad la inició con un matrimonio. Oye, qué tremendo. ¿Te has puesto a pensar que Adán y Eva nunca supieron qué era ser bebés? Nacieron ya grandes. Ya jóvenes adultos. No supieron nunca lo que era tener hambre y que les pusieran una tetera. O sea, no vivieron, no supieron lo que era ser bebé, lo que era ser niños, lo que era ser adolescentes. Y me imagino que tampoco jovencitos. Ya hasta jóvenes adultos. Pero bueno, el punto es que Dios está tan interesado en el matrimonio que el primer milagro que le permite a Jesucristo hacerlo, lo hizo en una boda. ¿Y qué fue ese milagro? Convertir el agua en vino. El agua en vino. Siglos atrás hubo alguien que también convirtió el agua. Siglos atrás, un hombre llamado Moisés. Pero este Moisés convirtió el agua en sangre. Jesucristo la convirtió en vino. El vino representa gozo, alegría, paz y deleite. ¿Sabías tú que en la Biblia el vino representa eso? El vino representa alegría, gozo, paz, todo lo que Dios viene a darte cuando vienes a conocerte y te tomas de la mano de Él. Eso representa el vino. Gozo, alegría. Ok, Jesucristo en este milagro convirtió el agua en vino, pero Moisés siglos atrás convirtió el agua también, pero en sangre. La sangre representa dolor, sufrimiento, angustia. Porque Moisés representa la ley. Jesucristo representa la gracia. Entonces aquellas personas que todavía insisten en querer vivir bajo la ley, atraen para sí dolor, sufrimiento, porque están bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. ¿Cuántos saben que no estamos bajo la ley? Estamos bajo la gracia. ¿Cuántos de los que me están escuchando están bajo la gracia de Cristo?
Por eso Él convirtió el agua en vino, en gozo, en alegría. Cuando tú caminas bajo la gracia de Jesucristo y dejas a un lado la ley, entonces atraes para ti gozo, alegría a tu vida. Pero bueno, el punto es que convirtió el agua en vino. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí en esa boda? ¿Sabías tú que Jesús se mantenía en reuniones y en fiestas vea o lea la Biblia, ¿verdad? Jesús no era ahí todo agüitado, triste, hermano. No, donde quiera andaba, en cualquier reunión que lo invitaban, Él iba. Y se mantenía en casas de pecadores, sí, porque su propósito era convertir a esos pecadores a Dios. Cuando Él iba a una reunión y había muchos pecadores, Él les hablaba de la palabra y los convertía al reino. Jesucristo no iba a esas reuniones para convertirse a los pecadores, no, Él convertía a los pecadores para Dios. Pero bueno, ¿por qué estaba haciendo Jesucristo pues en esa boda? Pues porque fue invitado. Todo esto está en el Evangelio de Juan capítulo 2, en tu casa puedes leerlo con tranquilidad. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ahí está esa historia, léelo con calma en tu casa. Pero ahí dice que lo invitaron a esa boda, Él y a los discípulos, por eso estaba en la boda. ¿Sabes tú que Jesucristo también era muy respetuoso? Él iba a donde lo invitaban, pero donde no lo invitaban no se metía, ni acudía. No es como algunas gentes, ¿verdad? Que andas ahí en esa boda, andas en una quinceañera y nadie te invitó. No, pero es que conozco a la hermana a la que se casó. No, pero nadie te invitó. ¿Qué estás haciendo allí? Conocerás a quién, pero no te invitaron. ¿Te llegó invitación? No, entonces. Bueno, eso es otra parte. Pero Jesucristo fue invitado y estaba en la boda. Y ahí estaba en la boda. Entonces se acabó el vino. Sucedió el caos. Sucedió un caos. ¿Sabías tú que en aquel tiempo, el que en una reunión y en un evento se acabara el vino, era un caos, era un desastre? En aquellos tiempos así eran las reuniones, tenía que haber vino. Y se acabó el vino. Entonces hubo una necesidad grande, hubo una necesidad. Jesucristo se dio cuenta de la necesidad. Y nadie le pidió a Jesucristo que solucionara esa necesidad, que supliera esa necesidad. Nadie se lo pidió. María, su madre, sí le comentó y le dijo: oye, Jesús, pues el vino se acabó. Y fue cuando Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Ni siquiera le dijo mamá. Dijo: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Mi hora no ha llegado. Dicho de otra manera, yo solo recibo órdenes de Dios para hacer lo que yo tengo que hacer. Pero nadie le pidió que solucionara esa necesidad de falta de vino. Y Él la solucionó. Él agarró agua y la transformó en vino. ¿Sabes por qué hizo eso Jesús? Porque Jesucristo, aunque tú no se lo pidas, Él al ver la necesidad te la va a suplir. Así es Jesús. Jesús es maravilloso. Bueno, solucionó la necesidad de la falta de vino. Porque era un caos, era una tristeza en aquel tiempo que eso pasara. Pastor, pero Jesucristo convirtió el agua en vino. Ya ve, pastor, ya ve, ya sé que lo que piensan algunos de ustedes. Ya ve, y fue el primer milagro. Somos muy buenos para poner textos y ampararnos de que yo puedo tomar vino, sidra. No, espérame. Ya ve, es que ahí está, usted lo está enseñando, la palabra está enseñando. Convirtió el agua en vino. Para empezar, el vino de aquel tiempo no era como el vino de hoy. Allá era solamente la uva aplastada, fermentada, punto. El vino de ahora tiene una de químicas y todo, que con la primera, segunda copita ya estás más borracho de que. Para empezar. Y como alguien dijo por ahí, el día que tú conviertas agua en vino, entonces tómate todo el vino que quieras. Porque Jesús convirtió el agua en vino. Y hay muchos pasajes en la Biblia, en Proverbios, que hablan de que no es bueno que usted tome vino ni sidra. Hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios, que dice que no es de los reyes y no es de grandes. O sea, si tú quieres llegar a hacer cosas grandes en el reino de Dios y hacer como un rey, un presidente o algo, dice: no es de reyes ni de grandes beber sidra y vino, porque te hace errar. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Pero aquí el punto es que convirtió el agua en vino, suplió la necesidad. El punto aquí, iglesia, es este. Escúchame bien, por favor. No te quedes pensando en el vino, en lo que nomás que te quiere por conveniencia. Quédate pensando en Jesucristo, que el primer milagro, ¿cuál fue? El punto es que Jesucristo, su primer milagro de convertir agua en vino, fue un milagro, escucha, fue un milagro de aceleración.
Fue un milagro con el factor aceleración, porque para hacer el proceso de un vino, para producir vino, y eso del vino regular, hay vinos regulares, hay vinos buenos, hay vinos muy buenos, hay vinos finos. El vino regular se lleva, para hacerlo, se lleva un proceso de 3 a 4 años. Con la fermentación y todo. Todo ese proceso tienes que sembrar la semilla, esperar a que la planta nazca, esperar a que las uvas estén allí, quitar las uvas, empezar a pensar las uvas. Entonces, eso es un proceso de la fermentación. 3 a 4 años para hacer un vino regular. Pero para hacer un vino bueno, dice la Biblia que Jesucristo, cuando hizo transformó el agua en vino, fue un vino el mejor, dice la Biblia, el mejor. Léalo usted en el Evangelio del capítulo 2. Dice que hizo el mejor vino, no era uno regular. Estamos hablando que para hacer un buen vino se llevan de 8 a 15 años el proceso. Y Jesucristo lo hizo en unos minutos. Dio instrucciones a los siervos, dijo: tomen esas aguas. Esa agua que está en la jarra. Por cierto, las jarras que estaban ahí llenas de agua que convirtió en vino, esas jarras se usaban, tenían un uso exclusivo. Esas jarras se usaban llenas de agua, se usaban para purificar a los sacerdotes. Hay mucha enseñanza en esto, pero ahorita estoy hablando de la aceleración. Pero esas jarras se usaban para purificar a los sacerdotes. El agua que contenía esas jarras purificaban a los sacerdotes. Y son precisamente esas jarras las que Jesucristo usó y en las cuales transformó el agua en vino, en gozo, en alegría. ¿Qué quiere decir, iglesia? Que cuando las jarras que estaban destinadas para santificar y purificar a los sacerdotes fueron las que fueron usadas para traer vino, para traer gozo, alegría. Cuando uno se dedica a llevar una vida de purificación y de santidad a Dios, tu vida es transformada en gozo, alegría y deleite. ¿Estás aquí escuchando? Pero el punto, volviendo al punto, Jesús hizo un milagro de aceleración y les dio el vino. En unos minutos transformó el agua en vino. Cuando hacer vino se lleva, y el mejor que él hizo se llevaba hasta 8, 15 años. Iglesia, ¿qué es lo que te quiero enseñar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Que cosas que tú ibas a lograr en unos 30 años, Dios los puede hacer en 2 años. Dios es un Dios de aceleración. Sucesos bonitos que te iban a venir a tu vida en 5 años, Dios los puede hacer en unas semanas. Ay, pastor, yo no creo eso. Yo creo que para mí eso no, pastor, porque será para otros. Pero sabes que, déjame decirte algo. Tienes razón, para ti no es, porque con esa actitud nunca vas a suceder. Porque algunos de ustedes así piensan: no, es que eso no es para mí, eso es para otros. Eso. Tienes toda la razón, no es para ti, porque con esa actitud y de incredulidad nunca va a suceder nada. Pero si tú le crees a la palabra de Dios, tú le crees a lo que has escuchado hoy, Dios va a acelerar los tiempos en tu vida. Dios va a acelerar los milagros que están por venir a tu vida. Dios va a acelerar los sueños, las metas, Dios va a acelerar todo. El primer milagro que Jesucristo hizo tuvo que ver con la aceleración. Imagínate que Jesucristo hubiera dicho: no, pues vamos a esperar, está bien, les voy a suplir la necesidad, pero pues y no quiero darles cualquier vino, va a ser el vino mejor, vamos a esperar. ¿Me pueden esperar a todos los que están aquí conviviendo? ¿Me pueden esperar 15 años? Y ahorita vengo y les traigo No, lo hizo inmediatamente. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Dios es bueno, iglesia. ¿Sabes que aquí hay un hombre de Dios que recién vino de México a sacar su residencia? Y vino, hizo su cita, lo entrevistaron en la cita de migración y él venía buscando su residencia. ¿Cómo lo iba a lograr? Pues por medio de su papá. Su papá ya había fallecido, pero él venía a arreglar la residencia de un papá que ya falleció y que era ciudadano. Y nos pidió oración. ¿Cómo supe todo eso? Pues nos pidió oración. Es un hombre de Dios de aquí en la iglesia. Nos pidió oración, estuvimos orando, las interesadas estuvieron orando. ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? Estuvimos orando y fue a su entrevista, y el agente de inmigración, ¿qué creen que hizo? No le dio la residencia, le dio la ciudadanía. Y venía bien contento, me habló por teléfono cuando salió: pastor, yo nada más quería que me arreglaran mis papeles, y todo. Me dijo que no, que la ciudadanía directo, porque Dios acelera los tiempos, iglesia. Dios acelera los tiempos a sus hijos. Debes de querer la palabra y vivir en esa aceleración, y Dios va a bendecir tu vida. Pero recuerda, hay secretos, póngase de acuerdo.
deje el conflicto, deje el pleito, pónganse de acuerdo, caminen en una misma dirección y entonces la fuerza no va a estar empujando con el 10%, va a estar empujando con el 100% y las puertas se van a abrir y las cosas van a suceder rápido. Que te dijeron que esa recuperación de tu salud, te dijo el médico que era muy lenta, Dios se va a encargar de acelerarla. Así es. Que te dijeron que esa corte va para largo, Dios se va a encargar de acelerarlo. Que para vencer ese mal hábito, ese vicio, te dijeron que iba a tardar buenos tiempos, Dios lo va a acelerar, lo va a hacer inmediato. No tienes por qué esperar tanto tiempo a que se rompa esa cadena. Dios es bueno, iglesia, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que lo que Dios iba a tomar en tu vida 15 años, Dios lo puede hacer en 1? ¿Cuántos creen que lo que Dios iba a hacer en tu vida en 30 años lo puede hacer en 2? ¿Cuántos creen que lo que Dios iba a hacer en tu vida en 1 año de aquí al 2018 lo puede hacer en semanas? Dios es bueno, iglesia. Ponte de pie, iglesia, por favor. Le pido a los músicos que van pasando.